Nunca imaginé que el auto que compré con los ahorros de toda mi vida terminaría revelando la verdadera cara de quienes yo más confiaba. Me llamo Ramiro Torres, tengo 63 años, y toda mi vida la pasé en Córdoba capital, entre cables, herramientas y motores. Fui técnico especializado en sistemas de seguridad vehicular durante casi 4 décadas. Instalé rastreadores, sensores de pánico, cortacorrientes inteligentes y blindajes electrónicos para empresas de transporte, flotas privadas y algún que otro funcionario que prefería no aparecer en los papeles. Ese oficio me dejó manos gastadas, una espalda que protesta cada mañana y un instinto casi sobrenatural para detectar cuando alguien tiene la intención de quitarte algo. Pero jamás pensé que ese alguien terminaría siendo parte de mi propia sangre. Todo empezó el día en que, después de tantos años de privaciones, decidí darme un gusto. Hacía meses que venía mirando de reojo un Briolux S3, un sedán de fabricación nacional que se había convertido en mi obsesión silenciosa. Pasaba frente al concesionario Autoplanet Córdoba, en Avenida Colón, como quien pasa frente a un viejo amor imposible. Me quedaba un rato mirando ese color grafito perlado que brillaba incluso cuando el vidrio de la vidriera estaba sucio. Era un auto que jamás pensé que podría pagar con mi jubilación. Pero durante el último año hice lo que siempre había hecho, trabajar más de lo que debía. Acepté arreglos de sistemas eléctricos en garajes de barrio, monitoreé rastreadores de vehículos recuperados, instalé alarmas en taxis, camiones y hasta en un par de autos de coleccionistas excéntricos. Cada billete lo guardaba en una cuenta separada que no tocaba para nada. Ni para el súper, ni para medicamentos, ni para esas tentaciones que uno se manda a los 60 para sentirse de 40. Y así, casi sin darme cuenta, llegué al monto que necesitaba. El 10 de febrero de 2024, entré al concesionario sin avisarle a nadie. Ni a mis hijos. Ni a mis amigos. Ni a mi ex. Me atendió un vendedor joven, demasiado sonriente para mi gusto. No confié en esa sonrisa, pero confiaba en mis ojos, el auto estaba impecable. Pedí que me dejaran verlo sin apuros. Revisé cada junta, cada línea de la carrocería, los bordes del capot, el interior del motor. Llamé a don Ignacio, un mecánico jubilado que era como mi gurú desde mis 20s. Llegó en 30 minutos, puteando por el tráfico, y revisó el vehículo como si fuera un caballo de carrera antes de una subasta. Ramiro, me dijo, secándose las manos con un trapo mugriento que siempre llevaba en el bolsillo, si no te llevas este auto, sos un boludo. Ese fue el empujón final. Firmé papeles, entregué los 12 millones de pesos que había juntado peso a peso, y cuando me dieron las llaves sentí algo que hacía años no sentía, orgullo. No ese orgullo que se grita. Ese que se guarda en el pecho, que late bajito, que te recuerda que todavía sos capaz de darte un lujo por tus propios medios. Cuando me senté por primera vez en ese asiento de cuero nuevo, me sentí 10 años más joven. Pero mi oficio me enseñó que los bienes valiosos atraen miradas indeseadas. Y que en este país los envidiosos nacen como yuyos. Así que la primera noche, con el auto estacionado dentro del garaje de casa, instalé yo mismo un rastreador satelital de última generación que tenía guardado desde mis años trabajando para empresas de transporte de caudales. Un aparato sin identificación marca, con batería interna, encriptado y prácticamente imposible de detectar. Si alguna vez alguien intentaba tocar mi Briolux, iba a ser su peor decisión. Lo que no sabía es que la traición iba a venir desde adentro. 3 días después, celebramos el cumpleaños de mi nieta en casa. Mi familia siempre fue un torbellino de voces, risas, discusiones y metáforas exageradas. Pero esa tarde, entre la carne jugándose en la parrilla y las cervezas que iban desapareciendo más rápido de lo que yo podía contar, hubo una frase que me dejó inquieto. Mi hijo mayor, Martín, de 38 años, se acercó al garaje con un vaso de Fernet en la mano y me dijo, sin sacarle los ojos al auto. Linda nave, pa. Muy linda. Aunque, no sé si es un autito para vos, ¿no? Está como, demasiado nuevo. Lo dijo riéndose, como si fuera un chiste, pero yo reconocía ese tono. Había escuchado esa misma clase de comentario de ladrones que interceptábamos en las flotas. Primero halagan, después dudan, luego justifican lo que harán. Me quedé callado. No era momento para peleas. Pero algo en mí quedó en alerta.
Martín siempre había tenido problemas con la plata. Siempre endeudado, siempre haciendo negocios que nunca prosperaban. Siempre pidiéndome que le salvara el pellejo. Pero últimamente había empeorado. Estaba nervioso, irritable, como quien vive debiendo favores peligrosos. Al día siguiente, el 14 de febrero, pasé por la casa de Sandra, mi hija menor, para dejarle una herramienta que me había pedido. Apenas entré, noté que estaba rara, incómoda, como si quisiera decirme algo. Pa, me dijo finalmente, mira, ¿vos hablaste con Martín últimamente? Anoche, ¿por qué? Porque está, no sé, raro. Mal. Como asustado. Y ayer lo escuché hablando por teléfono con alguien, discutiendo. Dijo algo como yo sé dónde tiene el auto. En ese instante lo supe. Mi propio hijo había puesto los ojos sobre mi Briolux. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por decepción. Porque uno siempre espera que el mundo te falle, pero no tus hijos. Y aunque no tenía pruebas concretas, tenía instinto. Y mi instinto, a los 63 años, rara vez se equivoca. A la mañana siguiente tomé una decisión: si alguien iba a cruzar la línea, yo iba a estar listo. No pensé que la traición iba a llegar tan rápido. Ni que iba a venir firmada con la sangre de mi propio nombre. La mañana del 15 de febrero, todavía con esa mezcla de inquietud y bronca recorriéndome el pecho, decidí empezar el día como siempre: café fuerte, 2 tostadas y una mirada larga al Briolux desde la ventana del comedor. Me gustaba verlo ahí, limpio, brillando bajo el sol que entraba por el portón entreabierto. No era solo un auto, era el símbolo de que, aunque el cuerpo ya no acompañara como antes, todavía podía construir algo por mí mismo. Pero esa mañana el gusto se me volvió espeso. Había algo en el aire, como cuando uno huele que se viene una tormenta antes de que el cielo se ponga negro. Revisé el auto por dentro y por fuera, abrí el capot, toqué cada sensor. Todo estaba en su lugar. Aún así, sentí esa punzada en el estómago que aprendí a no ignorar cuando trabajaba para empresas de transporte: cuando todo parece perfecto, probablemente no lo esté. Al mediodía fui a visitar a don Ignacio, que vivía a 10 cuadras de casa. Él sabía leer mis silencios mejor que mis hijos. ¿Qué pasa, Ramirito?, me preguntó mientras cebaba mate. Tenés cara de que algo te está mirando desde la espalda. Se lo conté. No todo, todavía no estaba listo para admitir en voz alta que sospechaba de Martín, pero sí parte de mi preocupación. Le dije que sentía que alguien estaba interesado en el auto. ¿Le pusiste el rastreador, no?, preguntó, como si dudara. Por supuesto. Entonces quédate tranquilo. El que se anime a tocar ese bicho no llega ni a la esquina. Pero igual anda con ojo. Ese anda con ojo me siguió resonando todo el camino de vuelta. A la tarde recibí un mensaje de Sandra, mi hija menor. Pa, ¿podés pasar por casa un minuto? Fui sin pensarlo. Cuando llegué, estaba sentada en la mesa del comedor, moviendo una lapicera entre los dedos. Pa, dijo, mirándome con esa preocupación que solo un hijo que te quiere de verdad puede tener: sé que te vas a enojar, pero tengo que decírtelo. Martín vino hoy a la mañana. Estaba alterado, como si no hubiera dormido. Me preguntó si vos estabas en casa, si ibas a salir, si estabas cuidando mucho el auto. No dije nada. La mandíbula se me endureció sola. Pa, yo sé que él es grande, que hace su vida, pero lo vi mal. Como si estuviera metido en algo feo. Pensé que tenías que saberlo. Le agradecí, la abracé y me fui. Pero caminando a la calle ya no tenía dudas: mi propio hijo estaba planeando sacarme lo más valioso que tenía. Y aunque doliera admitirlo, no podía hacerme el tonto. Lo conocía desde que respiró por primera vez. Lo había visto mentir, prometer, arruinar oportunidades y repetir los mismos errores como si estuviera condenado a tropezar con su sombra. Lo había ayudado cada vez que me lo pidió. Pero algo había cambiado en él. Había una desesperación nueva. Y la desesperación vuelve idiotas incluso a los que suelen ser más cuidadosos. Esa noche me quedé en el garaje hasta tarde, sentado en una reposera vieja. Con el celular abierto en la aplicación del rastreador, revisé la configuración, calibré la sensibilidad, ajusté la frecuencia del envío de coordenadas.
Si alguien se atrevía a mover el auto, aunque fuera 1 metro, yo lo sabría. Mientras hacía eso, recibí un mensaje inesperado. Pa, ¿estás en casa? Quiero hablar. Era Martín. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Cada palabra era una alarma silenciosa. Respondí. Sí. Vení. Llegó 20 minutos después. Entró sin saludar, con esa manera suya de moverse como si el mundo le debiera explicaciones. Lo vi ojeroso, transpirado, mordiéndose el labio. Viejo, dijo, dejándose caer en una silla. Necesito que me prestes plata. Mucha. ¿Cuánta? 8 millones. Me reí. No de burla. De sorpresa. Era una cifra absurda. Martín, ¿te escuchás a vos mismo? ¿De dónde querés que saque 8 millones? Vendé el auto, dijo. Así. Sin anestesia. Vos ya estás grande, pa. No lo necesitas. Fue como si me vaciaran un balde de agua helada en la cabeza. Lo miré fijo. Ese auto no se vende. Martín apretó los dientes. Vi en sus ojos algo que nunca le había visto, rencor. No enojo de hijo caprichoso. Rencor de hombre desesperado. Pa, si vos no me ayudás, estoy muerto. Entonces busca otra salida, dije, firme. Se levantó, pateó la silla y se fue sin cerrar la puerta. Pasé la noche entera sin dormir. No por miedo a que volviera, sino porque sabía que lo haría. Y no me equivoqué. El 16 de febrero, a las 9:14 de la mañana, recibí una alerta del rastreador en mi celular. Movimiento detectado. No había salido de casa. No había autorizado a nadie. No había dado las llaves. Corrí hacia el garaje, pero cuando abrí la puerta el vacío me golpeó como un ladrillo, el auto ya no estaba. No fue sorpresa. La sorpresa fue otra, el portón no estaba forzado. La cerradura no estaba dañada. Alguien usó la llave original. La llave que yo había dejado colgada en el mismo lugar de siempre, en la cocina. Alguien que conocía mi casa, mis horarios y mi rutina. Martín. Respiré hondo. No lloré. No grité. No puteé. No llamé a la policía. Fui directamente a la aplicación del rastreador. El Briolux se movía a 32 km por hora por la avenida Juan B. Justo, rumbo al norte de la ciudad. Ahí supe que esto ya no era un asunto familiar. Era una declaración de guerra. Y yo, a los 63 años, todavía sabía cómo ganar una guerra. Seguí el punto rojo del rastreador con una precisión que me recordó mis años trabajando en control operativo. El Briolux avanzaba por Juan B. Justo, doblaba hacia la circunvalación y después tomaba una calle interna que conocía demasiado bien, la casa de Antonio, el mejor amigo de Martín desde la secundaria. Un tipo que siempre vivió un pasito al borde de la ley, pero que se las ingeniaba para parecer buena gente cuando uno lo saludaba por la calle. Una máscara que yo nunca le creí. El auto se detuvo allí. Apreté los dientes. No iba a caer de golpe, no iba a golpear puertas ni hacer escenas. La gente desesperada comete errores, y yo necesitaba que ellos los cometieran. Respiré hondo, agarré las llaves de la camioneta vieja que usaba para trabajos esporádicos y salí sin hacer ruido. Llegué a una cuadra de la casa de Antonio y dejé la camioneta estacionada detrás de un árbol grande, casi cubierto por las ramas. No tenía apuro. Cuando uno persigue a su propio hijo sin que él lo sepa, la paciencia se transforma en un arma. Caminé por la vereda como quien pasea a la tarde. Nadie hubiera adivinado que el corazón me latía a 1000. Desde la esquina pude ver el Briolux estacionado frente a la casa. Sin rayones, sin golpes, sin señales de fuerza. Alguien lo había manejado con extremo cuidado. Esto, si cabía alguna duda, no era un robo improvisado. Esperé 20 minutos. De pronto salió Antonio al frente de la casa, hablando por teléfono. No lo escuché, pero por la agitación de sus gestos me di cuenta de que discutía con alguien. Caminaba nervioso, miraba hacia adentro, después hacia el auto, como si estuviera vigilando algo. O a alguien. 5 minutos después salió Martín. Vestido apurado, transpirado, con esa mezcla de culpa y adrenalina que conocía desde que era chico. Lo vi tocar el auto con la palma de la mano,
como quien acaricia un botín. Antonio le dijo algo señalando hacia la calle. Martín negó con la cabeza. Estaban tensos. Muy tensos. Y ahí me cayó la ficha entera, no era solo Martín, no era solo una idea suelta. Era un plan. Un plan en el que mi hijo y Antonio estaban metidos hasta el cuello. Los observé en silencio. Cada tanto Martín miraba su celular. Probablemente esperaba a alguien más. ¿Un comprador? ¿Un gestor trucho para falsificar papeles? ¿O alguien más peligroso? No importaba. El auto seguía ahí. Eso era lo único que necesitaba. Me retiré por la calle de atrás, volví a la camioneta y me fui sin que me vieran. No era el momento de enfrentarlos. No todavía. Para recuperar mi auto hacía falta algo más frío que la bronca, hacía falta estrategia. Volví a casa y lo primero que hice fue llamar a Julián, un viejo compañero de trabajo que ahora se dedicaba a ubicar vehículos robados para aseguradoras. Un tipo eficiente, discreto y sobre todo, leal. Julián, necesito que escuches sin juzgar, le dije apenas atendió. Decime. Se lo conté en 3 frases. Hubo un silencio breve. ¿Tu propio hijo? Mi propio hijo. Bueno, exhaló. Entonces no es un robo común. Es peor. Quedamos en vernos esa misma tarde en su oficina improvisada en el galpón de su casa. Llevé mate porque sabía que íbamos a necesitarlo. Julián abrió la laptop y yo le mostré la ubicación del rastreador. Está quieto, dijo. No lo movieron desde que lo viste. Eso creo yo también. ¿Querés que llame a la policía? Todavía no. Me miró en silencio, y supo leer lo que ni siquiera yo dije. ¿Querés agarrarlos con las manos en la masa? Asentí. Necesito entender qué piensan hacer con el auto, quién más está metido, qué tanto están hundidos. Julián tomó un trago de mate y me estudió como si evaluara a un boxeador antes del último round. Estás muy tranquilo, Ramón. Porque ya sé lo que tengo que hacer. A las 7:30 salimos los dos en la camioneta. Él manejaba, yo revisaba la app del rastreador cada 30 segundos. El auto seguía ahí. Esa quietud me decía algo, estaban esperando a alguien. Cuando llegamos a la manzana de Antonio, estacionamos 2 cuadras antes. Ya no había luz natural. Perfecto. Menos miradas, menos riesgos. Nos movimos por los costados de la calle como 2 viejos que pasean al perro, mezclándonos con el barrio, sin levantar sospechas. Cuando estuvimos cerca de la casa, vimos un movimiento inesperado. Una moto estacionó frente a la casa. Bajó un tipo con casco negro, mochila grande y actitud de vendedor de humo. Tocó la puerta. Antonio salió enseguida. Miró hacia los costados antes de saludarlo. Era evidente, no querían ser vistos. Desde nuestra distancia no podíamos escuchar nada, pero por los gestos entendí perfectamente la escena. El hombre de la moto abrió la mochila. Antonio sacó un fajo de papeles plastificados. Documentación. Falsificados. Voltaje puro. Me ardieron las manos de solo imaginarlo. Mi hijo, mi sangre, entregando mi auto a delincuentes para venderlo como si fuera una bicicleta usada. Martín apareció detrás de Antonio. Tenía la mirada perdida, como un tipo que ya cruzó una frontera moral y no sabe cómo volver. Ahí están, susurró Julián. Si querés intervenir, es ahora. Porque sí, ahí estaba la transacción. El punto sin retorno. El instante exacto en el que podía recuperar mi auto y poner fin al delirio antes de que se hundieran más. Pero hice algo que ni Julián ni yo hubiéramos esperado de mí. No avancé. Porque para detener algo, primero hay que entenderlo. Y en ese momento yo no entendía nada. ¿Por qué 8 millones? ¿Por qué un comprador clandestino? ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué ese apuro? Algo más grande se movía debajo. Algo que no era solo necesidad. Era miedo. Y si había miedo, había alguien más. Alguien que no estaba ahí todavía. Todavía no, le dije a Julián. Falta una pieza. Él frunció el ceño. ¿Qué pieza? Tragué saliva. La persona a la que Martín realmente le debe. Porque mi hijo podía ser imprudente, impulsivo, hasta torpe. Pero no era idiota. No se mete en lío solo. Nunca lo hizo.
Y si ahora estaba arrinconado contra la pared al punto de robarme, entonces quien lo tenía acorralado era alguien capaz de cosas mucho más graves que vender autos ajenos. Y esa persona todavía no había aparecido. Volvimos a la camioneta con el corazón latiendo a un ritmo que hacía años no sentía. Antes de irnos, miré una vez más hacia la casa. Martín estaba apoyado en la puerta, cabizbajo, como un hombre que se está hundiendo en arenas movedizas. No lo salvé. No esa noche. Y no porque no me importara. Sino porque ya había tomado una decisión. Si quería salvarlo, primero tenía que saber de quién. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la cocina, con el celular apoyado en la mesa y la app del rastreador abierta como si fuera un monitor cardíaco. El Briolux seguía en el mismo punto, quieto, intacto. Pero yo sabía que la quietud no significaba calma, significaba que se estaba cocinando algo. A las 6 de la mañana me duché, me afeité y me preparé un mate. Quería tener la cabeza despejada para lo que viniera. A mis 63 años uno aprende que el cansancio es el peor enemigo en una guerra donde el enemigo es tu propio hijo. A las 7 en punto sonó el teléfono. Era Martín. Atendí sin decir mi nombre. Pa, susurró, con la voz rota. Necesito verte. Es urgente. Estoy en casa. No. Ahí no. ¿Podés venir a la Plaza del Molino? La Plaza del Molino estaba a medio camino entre mi casa y la de Antonio. Neutral. Estoy saliendo, dije. Llegué 10 minutos después. Martín estaba sentado en un banco, encorvado, con los codos en las rodillas. No era el mismo hombre soberbio de la noche anterior. Era otro. Más chico. Más frágil. Más asustado. Me acerqué despacio. ¿Qué hiciste? Martín levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. Pa, no sé cómo salió todo tan mal. ¿Qué hiciste? Repetí, duro, sin suavizar nada. Suspiró, se agarró la cabeza y escondió la cara entre las manos. Le debo plata a la gente equivocada. Ahí estaba. La verdad. No sorpresas, no excusas, la frase que yo sabía que algún día iba a escuchar. ¿Cuánta? 8 millones. ¿A quién? Tragó saliva. A un tipo que le dicen el gallego Beltrán. Sentí un nudo en la garganta. El gallego no era cualquier cosa. Lo conocía de nombre, movía préstamos informales, autos robados, drogas, apuestas clandestinas, lo que fuera. Y, sobre todo, tenía fama de cobrar sus deudas con una frialdad quirúrgica. ¿Qué hiciste? Me metí en un negocio, que salió mal. ¿Qué negocio? Inversiones, balbuceó. Decímelo bien, Martín. Apuestas deportivas. Cerré los ojos. Apuestas. Siempre apuestas. Ese veneno que tantos creen que les va a salvar la vida cuando en realidad se las va comiendo de a poquito. Martín siguió hablando. Al principio ganaba. O eso me hacía creer él. Me daba plata fácil. Yo pensé que podía levantarme con eso. Pero cuando quise salir, ya debía más de lo que podía pagar. ¿Y qué le diste a cambio? No respondió. ¿Qué le prometiste, Martín? Se quebró. Le dije que le iba a dar tu auto. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía un muro de cemento entre nosotros. Vos no tenías derecho a comprometer nada mío. Pa, si no le doy el auto, él, se detuvo, temblando. No es como la policía, ¿entendés? Esta gente no habla. Hace. Lo miré. Le vi el miedo verdadero. Ese miedo que solo se siente cuando ya no queda escapatoria. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque tenía miedo de que me odiaras. Y ahora que lo hiciste igual, ¿qué esperabas? Que me ayudes, pa, dijo entre lágrimas. Sos mi viejo. Me quedé quieto. No lo abracé. No lo consolé. Porque sí, era mi hijo. Pero también era el tipo que había entrado a mi casa, usado mis llaves, se había llevado mi auto y ahora me estaba confesando que se lo había prometido a un delincuente. Escúchame bien, dije despacio. Ese auto sigue siendo mío. Y lo voy a recuperar. Pa, el gallego viene hoy. ¿A qué hora? A la tarde. Va a la casa de Antonio. Si no le damos el auto, va a hacer algo peor.
¿Peor que robarme? Martín bajó la vista. Peor para mí, pa. Volví a casa sin decirle nada más. Me temblaban las manos. No de miedo, de bronca, de indignación, de una tristeza que no sabía dónde guardar. A las 11 llamé a Julián. Tenemos un problema. Fui directo al grano. Le conté sobre el gallego Beltrán. Se quedó callado. Eso es jodido, Ramón. Lo sé. ¿Qué querés hacer? Recuperar el auto. Y mantener vivo a mi hijo. Julián golpeó la mesa con la mano abierta. Bueno. Entonces no queda otra, hay que enfrentarlo. Esa tarde, bajamos a la zona de Antonio otra vez. No como la noche anterior. Esta vez con un plan. El rastreador marcaba el auto quieto. Sin embargo, había movimiento en la casa. 2 desconocidos entrando y saliendo. Esa era la guardia previa del gallego, lo supe enseguida. Los deudas grandes nunca se pagan en persona sin mandar antes a mirar el terreno. Martín apareció en la puerta. Estaba blanco como papel, las manos le temblaban. Antonio, que siempre se hacía el canchero, caminaba con la espalda rígida, tratando de dar órdenes que nadie escuchaba. Y de pronto, una camioneta negra se detuvo frente a la casa. Bajaron 2 hombres. Y atrás de ellos bajó él. No necesitaba presentación. Bastaba la forma en que caminaba. Sin apuro, sin miedo, sin necesidad de gritarle a nadie. Ese era Beltrán. Julián me miró. ¿Listo? Listo, respondí, aunque sabía que no se está listo para ver a un criminal negociar con tu hijo. Nos acercamos caminando. No corriendo. No escondidos. De frente. De igual a igual. Cuando estuvimos a unos pasos, Beltrán levantó la vista. ¿Y este quién es? Martín tragó saliva. Mi papá. Ah, el dueño del auto, dijo el gallego, con una sonrisa mínima, apenas un corte en la cara. Me paré frente a él. El auto es mío. Y se lo voy a llevar. Los 2 matones dieron un paso adelante. Beltrán levantó la mano para frenarlos. Tranquilos. El señor quiere hablar. Me sostuvo la mirada con una calma escalofriante. Su hijo me debe plata. Su problema es con él, no conmigo. Pero él me ofreció su auto. Ofreció algo que no le pertenece. Beltrán se rió suave. No funciona así, don. Cuando uno debe, cualquier cosa es garantía. Me acerqué un paso más. Ese auto no se lo lleva nadie. Beltrán entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a que un tipo de mi edad le hablara sin temblar. Martín intervino, desesperado. Pa, por favor. Cállate, le ordené, sin levantar la voz. Volví hacia el gallego. Escúchame bien, si querés cobrarte, cóbratelo a él. Pero a mi auto no lo toca nadie. Beltrán me miró largo rato. Pensé que iba a dar una orden. Una señal. Una palabra. Pero hizo algo peor, sonrió con ganas. Interesante, dijo. Muy interesante. Se dio vuelta hacia Martín. Tu viejo tiene huevos. Luego volvió a mirarme. Nos vemos más tarde, don Ramón. Esto todavía no terminó. Subió a la camioneta. Y se fueron. No hizo falta que dijera más. Porque yo ya lo sabía. Ese hombre no se iba a quedar tranquilo hasta cobrarse lo suyo. Y ahora, la guerra recién empezaba. Beltrán se había ido, pero la tensión quedó flotando en el aire como un gas tóxico. Martín no podía dejar de temblar. Antonio caminaba de un lado a otro frente a su casa, como si buscara una explicación en el suelo. Julián se había recostado contra la pared, con los brazos cruzados, observándolo todo en silencio, midiendo cada detalle como un perro viejo que reconoce el olor del peligro. Yo respiré hondo. Martín, venite conmigo, le dije. Pa, yo. Venite conmigo. Ahora. No le di opción. Lo agarré del brazo y lo llevé caminando hacia mi auto. Sentía su piel fría, húmeda, como si estuviera a punto de desvanecerse. Cuando lo tuve encerrado en el habitáculo, recién ahí hablé. ¿Hace cuánto estás metido con esta gente? Martín se frotó la cara con las 2 manos. 3 meses. ¿Y nunca se te ocurrió decirme nada? No quería que pensaras que soy un fracaso. No necesito que me lo digas,
respondí. Lo estoy viendo. Martín apretó los labios, pero no contestó. Estaba demasiado quebrado para enojarse conmigo. Arranqué el auto y nos fuimos. No quería estar un minuto más frente a la casa de Antonio. Ese lugar ya no era una casa, era un campo minado. De camino a casa, Martín habló de golpe, como si las palabras se le escaparan. Pa, Beltrán no amenaza por deporte. Si hoy no se llevó el auto, es porque quiere que tengamos miedo. Ya tenemos suficiente. No. Él quiere más. Quiere que lo busquemos. Que vayamos a él. ¿Y por qué carajo haríamos eso? Porque si no lo hacemos, va a venir él. Y cuando él viene, pasa algo malo. Lo miré de reojo. Sus manos no dejaban de moverse, inquietas, crispadas. ¿Vos sabés dónde encontrarlo? Martín dudó. Sí. Pero no quiero que vayas. No voy a ir. Me miró aliviado. Vamos a ir, corregí. Martín cerró los ojos con desesperación. Cuando llegamos a casa, Julián ya estaba esperándonos. Había venido en moto directo desde lo de Antonio. ¿Qué hacemos? Preguntó apenas bajé del auto. Martín dice que sabe dónde encontrar a Beltrán. Julián se pasó la mano por la barba. ¿Y vos querés ir? Quiero resolver esto antes de que él vuelva a buscarnos. Julián se quedó unos segundos en silencio. Finalmente dijo. Entonces vamos. Martín casi gritó. No. No van a entender. Esa gente no negocia así. ¿Y cómo negocian? Pregunté. Negocian con miedo. Si vas vos solo, te van a humillar. Si vas con Julián, los vas a provocar. Si voy yo, me cagan a palos. Entonces, ¿qué propones? Nada. No hay nada que podamos hacer. Nunca acepté la palabra nada. Es una palabra para los que se rinden antes de intentarlo. Dame la dirección, le dije. Martín tardó, pero al final la dijo. Un galpón abandonado a las afueras de la ciudad, cerca de un viejo molino cerealero. Ahí se juntan. Pero no siempre. No sabes cuándo puede aparecer. Entonces vamos a averiguarlo, respondió Julián, decidido. Martín se tiró sobre una silla. Se veía tan derrotado que, por un instante, sentí un golpe de compasión. Pero solo por un instante. Fuimos de noche. No hicimos ruido. No llamamos la atención. A mi edad uno sabe que las guerras no se pelean a los gritos, sino caminando en puntas de pie. La ruta hacia el molino estaba casi desierta. Tenía esa oscuridad espesa, rural, donde el silencio es tan profundo que parece que uno estuviera caminando dentro de un animal enorme. Mientras manejaba, podía sentir el corazón latiéndome fuerte, golpeando en mi pecho como si quisiera salir. Llegamos a una curva, y al doblar apareció el galpón. Grande. Oxidado. Apenas iluminado por un reflector viejo que parpadeaba. Había 2 autos estacionados en la entrada. Gente adentro. No sabíamos quién. ¿Alguno es de Beltrán? Susurró Julián. No, respondió Martín. Pero son de su gente. Bueno, dije. Vamos a acercarnos. Apenas bajamos del auto, un hombre salió del galpón. Alto, robusto, con una campera de cuero y un cigarrillo colgando de la boca. No tan rápido, nos dijo. Otro hombre salió detrás de él. Y otro más. Julián se adelantó medio paso. Estamos buscando al gallego Beltrán. El primero rió con desprecio. ¿Y ustedes quiénes son? Los que necesitan hablar con él. El gallego no recibe visitas a esta hora, respondió el tipo, entornando los ojos. Decile que venimos por la deuda, intervine. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El hombre del cigarrillo me miró con atención renovada. ¿Vos sos el papá del pibe? Soy el dueño del auto que Beltrán quiere llevarse. Ah. Vos sos el del auto. El tono no me gustó. Era el tono de alguien que ya decidió lo que va a pasar. Tráelo, ordenó a los otros 2. Los tipos desaparecieron detrás de la puerta metálica. Quedamos nosotros, el guardia, y la oscuridad. Martín estaba pálido. Julián tenía la mandíbula apretada. Yo sentía los latidos retumbándome en los oídos. A los pocos segundos la puerta volvió a abrirse.
Y ahí apareció Beltrán, caminando como si hubiese sabido desde el principio que íbamos a caer en ese lugar. Buenas noches, don Ramón, dijo, como si fuéramos viejos conocidos tomando un café. Necesitamos hablar, le dije. Eso veo. Se acercó despacio, estudiándonos. ¿Vinieron a traerme el auto? Vine a decirle que ese auto no se toca, respondí. Pero que quiero resolver la deuda de mi hijo. Beltrán ladeó la cabeza. Ah, ¿sí? ¿Y qué piensa ofrecerme? Tiempo. No me interesa. Dinero. No me interesa. Sonrió. Yo quiero el auto. Martín dio un paso adelante. Por favor, no. Beltrán extendió un dedo. Vos cállate. Luego volvió a mí. Don Ramón. Usted tiene dos opciones. Alzó dos dedos. Una, me entrega el auto ahora mismo, sin problemas. O dos, bajó el primer dedo. Yo lo tomo igual, pero con problemas. Julián murmuró. No está negociando. No, respondí. Está marcando territorio. Beltrán dio un paso más, hasta quedar a menos de medio metro mío. ¿Qué va a ser, don Ramón? No sentí miedo. Sentí furia. No le voy a entregar nada. Beltrán sonrió. Entonces usted eligió. Alzó la mano para dar la orden. Y fue en ese instante, apenas una fracción de segundo, que escuché un ruido metálico detrás del galpón. Algo que no tenía que estar ahí. Beltrán también lo escuchó. Su mirada se desvió un instante hacia la oscuridad. Y ese instante, ese pequeño segundo robado, cambió todo. Porque lo que salió de la sombra no era uno de sus hombres. Era alguien más. Y venía hacia nosotros. Lo que salió de la oscuridad no era un hombre armado, ni un cómplice de Beltrán, ni un desconocido dispuesto a matarnos. Era un patrullero. Las luces apagadas, el motor casi al ralentí, pero inconfundible. Se había detenido justo detrás del galpón, como si hubiera estado observando la escena desde hacía rato. Ni Beltrán ni yo esperábamos eso. Beltrán frunció el ceño. ¿Quién carajo? La puerta del patrullero se abrió y bajó una oficial joven, con gesto firme y la mano cerca del arma reglamentaria. La luz tenue de la luna iluminó su uniforme. Buenas noches, dijo, sin levantar demasiado la voz. ¿Algún problema acá? Lo que me sorprendió no fue su aparición sino la expresión de Beltrán, una mezcla de fastidio y cálculo. No miedo. Los tipos como él no le temen a la policía, pero sí les complica que aparezcan en el momento equivocado. Solo una charla privada, respondió Beltrán, con una sonrisa afilada. La oficial recorrió la escena con los ojos, Martín pálido, Julián tenso, yo firme, los tres matones atrás, y Beltrán demasiado tranquilo. ¿Y esa charla privada requiere 3 autos y un galpón abandonado? Preguntó ella. Estamos usando el lugar, dijo uno de los matones. Ella no se movió. Yo recibí un aviso de movimientos sospechosos en esta zona. Así que voy a pedirles identificación a todos. Esa frase cayó como un hachazo. Los matones se miraron. Beltrán siguió sonriendo, pero ya sin la misma gracia. Yo entendí al instante. Ese patrullero no estaba ahí por casualidad. Probablemente alguien, algún vecino, algún camionero, algún curioso que vio luces, llamó al 911 sin saber que estaba interrumpiendo una guerra silenciosa. La oficial repitió. Documentos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Martín dio un paso adelante. Oficial, por favor, yo. Le toqué el brazo. Cállate, le susurré. No era momento para que él intentara hablar. Podía empeorar todo. Beltrán se acercó a la oficial, despacio, como un gato que mide la distancia antes de saltar. Oficial, no hace falta complicarnos la noche. Cumplo órdenes, respondió ella, con un tono que no invitaba a negociar. Ese cruce me dejó claro algo. Ella no tenía idea de quién era él. Si lo supiera, estaría más nerviosa, o ya habría pedido refuerzos. Beltrán respiró hondo y levantó las manos. Muy bien, muy bien. Documentos. Mientras él los sacaba, los dos matones imitaban el gesto, pero con molestia visible. Y entonces la oficial hizo algo que ninguno esperábamos. Se acercó a mí. ¿Usted también?
Claro, respondí y se los di. Pero mientras revisaba mis datos en su celular, me preguntó en voz baja. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda? Sentí un nudo en la garganta. Era una pregunta simple. Pero podía cambiar toda la jugada. Cuando uno se mete en asuntos oscuros no suele tener el lujo de decir la verdad. Estoy bien, respondí finalmente. Solo vinimos a buscar un auto. Ella frunció un poco el ceño, pero no insistió. Devolvió los documentos y siguió con Julián y Martín. Cuando terminó, volvió a mirar a Beltrán. Señor Beltrán, su registro no coincide con la dirección donde figura almacenado el vehículo que está usando. Es un auto prestado, dijo él sin parpadear. La oficial se tomó demasiado tiempo mirando el móvil policial. Lo suficiente para que los matones estuvieran cada vez más inquietos. Lo suficiente para que yo entendiera que algo no estaba cerrando. Finalmente, ella guardó el celular. Los voy a pedir que se retiren del galpón. No pueden usar este lugar sin autorización municipal. Por supuesto, dijo Beltrán, con una sonrisa que anunciaba tormenta. La oficial caminó hacia su patrullero sin darnos la espalda del todo, un gesto inteligente, y volvió a subir al vehículo. Cuando arrancó y se alejó, recién ahí respiramos todos. Julián murmuró. Esto nos salvó. No, respondí. Solo aplazó lo inevitable. Beltrán me miró. Esta vez ya no había humor en su cara. Usted me está empezando a cansar, don Ramón. Y usted a mí, respondí, sin moverme un milímetro. Hubo un silencio tenso. Un silencio en el que yo sentía como Martín contenía la respiración, esperando que alguien disparara el primer golpe. Pero Beltrán no atacó. Al contrario. Mañana a la noche, dijo, con voz baja pero firme. Lo espero en el Porvenir. ¿El boliche? Preguntó Julián, sorprendido. No el boliche. El salón de arriba, corrigió Beltrán. Ahí vamos a cerrar este asunto. ¿Y si no voy? Pregunté. Beltrán se acercó tanto que pude sentir el olor a cigarrillo en su ropa. Entonces voy yo. Y cuando voy yo, alzó una ceja, usted ya vio lo que pasa. Dicho eso, se dio vuelta. Vamos, muchachos. Los matones subieron a los autos. El galpón quedó en silencio. El viento entre las chapas sonaba como un susurro funesto. Martín se desplomó contra la pared. Pa, esto está mal. Muy mal. Lo sé. No podemos ir ahí. Vamos a ir, dije. Estás loco, dijo Julián. Ese salón es territorio de ellos. Justamente, respondí. Si no voy, él viene. Y si él viene, perdemos todo. ¿Y qué carajo pensás hacer? Preguntó Martín, desesperado. Lo mismo que vengo haciendo desde que empezó todo esto, dije, mirándolo fijo. Pelear por lo que es mío. Martín bajó la mirada. No quiero que te pase nada por mi culpa, pa. Ya es tarde para eso, contesté. Volvimos a casa en silencio. Martín no dejó de temblar en todo el camino. Julián repasaba posibilidades en su cabeza como quien arma un rompecabezas sin bordes. Yo solo miraba la ruta oscura, pensando en algo que hasta ese momento me había negado a aceptar. Beltrán no quería el auto. Quería demostrar algo. Y mañana, en ese salón, iba a decirlo con claridad. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente a la mesa de la cocina, con el rastreador del auto abierto en la pantalla. Seguía en lo de Antonio, inmóvil. Tenía sentido, Beltrán no necesitaba mover el auto para hacerlo valer como amenaza. A las 4 de la mañana, escuché pasos. Era Martín. Se sentó frente a mí. Pa. Decime. ¿Si mañana no volvés? Voy a volver. ¿Pero si no volvés? Voy a volver, Martín, repetí, sin levantar la voz. Él asintió, con los ojos llenos de culpa. Ojalá fuera tan valiente como vos. Lo miré. Y por primera vez desde que todo empezó, le dije la verdad. Yo no soy valiente. Estoy cansado. Y un hombre cansado ya no tiene nada que perder. Martín bajó la cabeza. Yo seguí mirando la pantalla. Mañana iba a ser la noche decisiva. La noche en que Beltrán iba a mostrar sus cartas. Y yo, mis límites.
El día siguiente llegó con un calor sofocante, y la ciudad parecía cerrarse sobre nosotros como si supiera lo que estaba por pasar. No dormí nada, pero tampoco me arrepentía. Cada minuto que pasaba me acercaba a enfrentar a Beltrán y, de una vez por todas, a poner fin a su juego sucio. Me levanté a las 6 de la mañana, me duché con agua fría para despejar la mente y revisé por última vez todos los elementos que había preparado. Sabía que esta noche no podía fallar. Martín y Julián me miraban con ojos apagados, resignados y temerosos. Los entendía, nadie quería meterse en la boca del lobo, pero yo no tenía elección. Hoy vamos a El Porvenir, les dije mientras preparaba las llaves de los autos. No hay vuelta atrás. Pa, dijo Martín, pero se detuvo al ver mi mirada firme. Lo sé. Vamos. Salimos en silencio. Cada semáforo, cada esquina, parecía un riesgo. La ciudad estaba despierta, pero no había gente en las calles que nos pudiera delatar. Aún así, sentía la tensión en cada fibra de mi cuerpo. Sabía que Beltrán había planeado todo con una frialdad que no conocía límites, y que nosotros éramos solo peones en su tablero. Llegamos al salón, un viejo galpón reconvertido con luces tenues y mesas dispersas. La puerta principal estaba entreabierta y no había música ni ruido, solo el eco de nuestras pisadas sobre el piso de cemento. Vi el humo de cigarrillo flotando en el aire. Beltrán estaba allí, apoyado en una columna, con los brazos cruzados y la sonrisa arrogante que ya conocía demasiado bien. «Llegaste», dijo, con voz calmada. «Te estaba esperando». No respondí. Caminé hacia él mientras mis compañeros seguían atrás, tontos de miedo y respeto. Cada paso que daba era una decisión, cada respiración un desafío. «Esto termina esta noche», dije, y él rió, bajo, burlón. «¿Crees que después de todo lo que pasó todavía puedes imponerte?», preguntó, acercándose un poco. «Hoy veremos quién tiene realmente el control». No me sorprendió que tuviera un par de matones alrededor, pero lo que sí me impresionó fue cómo me miraba. Sus ojos brillaban con una mezcla de calculadora seguridad y desprecio. No era un hombre al que se pudiera intimidar fácilmente, pero tampoco uno que supiera medir sus límites. Eso era lo que iba a jugar en mi favor. «No vine a discutir, Beltrán. Vine a recuperar lo que es mío», dije, firme. «¿Recuper lo que es tuyo?», rió. «¿De verdad crees que eso es tan simple?». Entonces me di cuenta de algo, Beltrán no quería el auto. Nunca fue por el BMW. Quería demostrar algo, y nosotros éramos solo instrumentos para su ego. «No es simple», continué. «Es necesario. Es justicia». Su risa se transformó en un gesto de incredulidad. Dio un paso hacia mí, y yo no retrocedí. «Justicia», repitió. Qué palabra tan cargada de ilusión para un hombre que ya ha perdido mucho más de lo que cree. No entendí de inmediato a qué se refería, pero pronto lo supe. Uno de sus matones se adelantó y empujó a Julián hacia la pared. «Cuidado», gruñí. «No vas a tocar a nadie». Beltrán me miró como si evaluara la situación. «Eres más valiente de lo que pensaba». «Pero no suficiente», dijo. «Hoy aprenderás que hay límites que un hombre de tu edad no puede cruzar». No era solo un insulto. Era un aviso. Y yo, con 63 años a mis espaldas, entendí perfectamente el mensaje. Si caía en su juego emocional, si dudaba, todo se arruinaría. «Tengo los límites muy claros», respondí. «Y hoy los vas a respetar». El silencio se extendió un momento hasta que Beltrán hizo un gesto con la mano. Uno de los matones abrió una caja grande. Dentro había papeles, sobres, y lo que parecía ser un GPS modificado. «Esto es solo un recordatorio», dijo. «Con esto controlamos todo. Con esto, nadie puede escapar de lo que debe». Me acerqué, sin miedo. Tomé el GPS y lo observé. Reconocí la tecnología. Había trabajado con sistemas similares hacía años. Podía ver cómo Beltrán había planeado cada movimiento, cada entrada y salida de nuestros autos y cada paso que nosotros daríamos. Todo documentado y controlado. «Muy bonito», dije, con calma. «Pero todo lo bonito se puede desmontar». Él sonrió, no con sorpresa, sino con respeto, como si le gustara mi respuesta. «Interesante.
¿Sabes desmontarlo? Claro que sí, dije. Con tiempo y paciencia. Beltrán dio media vuelta y se acercó a su escritorio improvisado. Sacó un sobre, lo abrió lentamente y me mostró algo que me dejó helado. Mi propio automóvil estaba allí, en miniatura, dentro de un estuche de presentación. Cada daño, cada golpe, cada rayón estaba replicado con un detalle aterrador. Era como una maqueta exacta del BMW, con cada colilla de cigarro y cada rasguño. ¿Lo ves?, dijo. Todo lo que es tuyo está bajo control. Todo lo que amas, manipulado. No todo, respondí. Nada está bajo tu control. Beltrán levantó una ceja. Eso será interesante de comprobar. En ese momento, Martín y Julián se acercaron, aún temerosos, pero con determinación. «Pa, ¿vamos a salir vivos?», susurró Martín. «Vamos a salir», respondí. «Pero para eso, hay que jugar según las reglas del que tiene menos que perder». Beltrán se sentó, cruzó las piernas y me miró con una intensidad que cortaba el aire. «Entonces, comencemos», dijo. «Hoy decidirás si eres hombre de verdad, o solo un viejo con suerte». Yo respiré hondo. Miré la maqueta de mi BMW, el GPS, los papeles. Cada objeto era un símbolo de todo lo que habían intentado quitarme: dinero, confianza, dignidad. «Hoy», dije, con voz firme. «Todo termina aquí». Beltrán rió suavemente, y el eco se extendió por el galpón, reflejando en cada pared el juego de poder que ambos estábamos a punto de definir. «Me gusta tu coraje», dijo. «Vamos a ver si es suficiente para sobrevivir a esta noche». Y así, en silencio, cada uno evaluando al otro, supe que el enfrentamiento real había comenzado. No con golpes, no con armas, sino con mente, estrategia y voluntad. Porque en este juego, Beltrán había subestimado algo esencial: un hombre de 63 años que no tiene miedo de perderlo todo, ya no teme nada. La noche se cerró lentamente sobre el galpón. El viento se colaba entre las chapas, mezclando el olor a humo, a sudor y a tensión pura. Cada segundo parecía eterno, y cada mirada contaba historias que no necesitaban palabras. «Hoy», susurré para mí mismo. «Hoy recupero todo. Y esta vez, nadie va a salir ileso de la verdad». La tensión en el galpón era casi palpable, como si cada respiración pudiera desencadenar un conflicto irreversible. Beltrán no dejó de mirarme ni un segundo, y yo, consciente de que cada movimiento mío era evaluado, decidí mantener la calma absoluta. Cada gesto, cada palabra, debía ser medido con precisión. «Bien», dijo Beltrán finalmente. «Parece que estás listo para demostrar tu valía». No respondí. Caminé lentamente hacia la maqueta de mi BMW, la observé minuciosamente. Cada detalle era un insulto a mi paciencia, un recordatorio de lo cerca que estuvieron de despojarme de lo que tanto esfuerzo me había costado. Pero esta vez yo tenía la ventaja, conocía cada maniobra posible. «¿Sabes qué es lo más interesante?», me preguntó Beltrán, inclinándose hacia adelante. «Crees que esto es solo un juego de coches y dinero. Pero es mucho más que eso. Es tu orgullo, tu dignidad, todo lo que pensabas que era seguro». Asentí lentamente. Lo entendía perfectamente. Su objetivo nunca había sido solo el vehículo, quería quebrar mi espíritu, demostrar que un hombre de mi edad podía ser manipulado, controlado y humillado. Pero había algo que él no consideró: la experiencia acumulada de 63 años no se mide solo en fuerza física, sino en paciencia, astucia y resistencia emocional. «Lo sé», respondí. «Y por eso vas a perder». Beltrán arqueó una ceja, claramente intrigado. Dio un paso hacia atrás y cruzó los brazos. «Vamos a ver», dijo. «Si realmente eres tan inteligente como crees, demuestra cómo vas a recuperar lo que es tuyo». Entonces recordé los preparativos que había hecho en secreto durante semanas. Mientras ellos confiaban en que yo estaba indefenso y sorprendido, yo había reunido información crucial: registros de comunicación, fotos de seguimiento y evidencias de cada movimiento de Beltrán y sus colaboradores. Cada acción estaba documentada, y cada intento de manipulación estaba registrado. «No solo quiero mi BMW», dije, con voz firme. «Quiero que todo esto se termine de una vez.
Quiero que quede claro que nadie puede jugar con la vida y la propiedad de un hombre mayor sin consecuencias. Beltrán rió suavemente, un sonido que resonó en las paredes del galpón. Ah, la justicia del viejo, dijo. ¡Qué encantador! Pero dime, ¿qué harás con eso? ¿Llamarás a la policía ahora? Sonreí internamente. Justamente eso estaba planeado. Saqué mi teléfono del bolsillo y comencé a enviar mensajes discretos a mis contactos en seguridad y a la policía. No necesitaba apresurarme, Beltrán no sospechaba nada todavía. Cada segundo contaba, y debía mantener la calma hasta que todo estuviera listo para el desenlace. No necesito apresurarme, le dije. Tengo todo bajo control. Él frunció el ceño, claramente frustrado por mi seguridad. Dio un paso hacia mí y tocó la maqueta con sus dedos, mostrando un falso aire de autoridad. No subestimes el poder del control. Todo lo que ves aquí es mío, al igual que tu paciencia, dijo. Y sé cómo quebrarte. Yo lo miré fijamente y respondí con serenidad. La paciencia de un hombre de 63 años no se quiebra tan fácilmente. En ese instante, el primer matón de Beltrán, un hombre corpulento llamado Gustavo, se movió hacia mí de forma intimidante. Julián y Martín retrocedieron, temerosos, pero yo no hice un solo movimiento hacia atrás. Gustavo sonrió confiado, pero no contó con que yo ya había anticipado esa jugada. Con un movimiento rápido y controlado, tomé un palo que había dejado apoyado en una esquina y lo usé para distraerlo, sin lastimarlo, pero lo suficiente para obligarlo a retroceder. Beltrán me miró con asombro. Interesante, dijo. Te estás defendiendo. No estoy defendiendo, le respondí. Estoy demostrando que no pueden manipularme. El tiempo parecía dilatarse. Cada movimiento, cada respiración, cada mirada era una batalla de voluntades. Sentí un calor en el rostro, mezcla de adrenalina y concentración absoluta. Sabía que no podía fallar, si lo hacía, todo lo que había reconstruido en mi vida podría perderse en un instante. Está bien, dijo Beltrán. Parece que tienes algo de estrategia después de todo. Pero la estrategia sola no es suficiente. ¿Tienes un plan concreto? Asentí levemente. Sí, lo tenía. Cada acción que había tomado en los últimos días, cada preparación que había hecho, me daba ventaja. Podía manipular la situación a mi favor sin recurrir a la violencia directa. La clave era utilizar la información que había reunido para neutralizar a Beltrán y a sus hombres. Sí, respondí. Y empieza ahora. Saqué de mi bolsillo un sobre que había preparado con pruebas fotográficas, registros de comunicación y evidencia de sus intenciones delictivas. Lo dejé caer sobre la mesa frente a Beltrán. Sus ojos se abrieron mientras levantaba las manos hacia las fotos y documentos. Esto es imposible, dijo, con un hilo de voz. ¿Cómo conseguiste esto? Observando, esperando, aprendiendo, dije. Mientras tú planeabas humillarme, yo recopilaba cada detalle. Ahora todo está registrado, y la policía tiene copia de cada movimiento tuyo y de tus cómplices. Beltrán quedó inmóvil, sin palabras. Por un momento, creí que todo había terminado, pero sabía que él nunca se rendiría tan fácilmente. Sus ojos brillaban con furia contenida, pero también con un atisbo de respeto. Por primera vez me vio no como una víctima, sino como un adversario capaz de derrotarlo con inteligencia y paciencia. Esto no termina aquí, dijo finalmente. Crees que con esto puedes detenerme, pero no sabes con quién te estás enfrentando. Sí sé, respondí con firmeza. Me enfrenté a ti desde el primer momento. Y hoy, con 63 años, te demuestro que no importa la edad, la experiencia y la estrategia pueden vencer a la arrogancia y la codicia. En ese instante, escuché las sirenas a lo lejos. No era casualidad, había alertado a la policía discretamente mientras mantenía la calma ante Beltrán. Sus hombres comenzaron a ponerse nerviosos, y él lo notó. Miró hacia la puerta, frunciendo el ceño, y luego regresó su atención hacia mí. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz tensa. Te dije que todo estaba bajo control, respondí. La justicia llega tarde o temprano. Las sirenas se hicieron más cercanas, y los matones comenzaron a dispersarse, algunos intentando salir corriendo, otros paralizados por el miedo.
Beltrán permaneció donde estaba, tratando de mantener la compostura, pero su arrogancia comenzó a desmoronarse. Esto no termina así, dijo, con voz temblorosa. Si termina, dije. Hoy termina todo. En ese momento, los agentes de seguridad irrumpieron en el galpón. Beltrán intentó reaccionar, pero era demasiado tarde. Los arrestos se produjeron sin resistencia significativa, sus hombres fueron reducidos rápidamente y él finalmente fue esposado, enfrentando la consecuencia de cada acción que había planeado contra mí. Mientras lo llevaban fuera, sentí una mezcla de alivio y justicia. Mi BMW, mi dignidad y la seguridad de mi patrimonio finalmente estaban aseguradas. Por primera vez en semanas, respiré profundamente, sintiendo que la paciencia, la estrategia y la experiencia habían triunfado sobre la codicia y la arrogancia. Martín y Julián se acercaron a mí, con expresiones de respeto y gratitud. Nunca pensé que podríamos salir de esto, dijo Julián. Sí, gracias a usted, dijo Martín. Su experiencia y calma salvaron el día. Asentí, aún concentrado, mientras observaba cómo Beltrán era llevado en custodia. Sabía que este era solo el principio de las consecuencias legales, pero también sabía que la justicia había actuado correctamente. Hoy aprendieron que la edad no define la capacidad de un hombre para proteger lo que es suyo, dije en voz alta, más para mí mismo que para ellos. Hoy se demostró que la inteligencia, la paciencia y la determinación valen más que la fuerza bruta y la codicia. Mientras salíamos del galpón, el sol comenzaba a iluminar la ciudad, como si la claridad del día reflejara la claridad de justicia que finalmente se había establecido. Cada paso que daba me recordaba que, con 63 años, no solo sobrevivía, vencía. La mañana siguiente llegó con un silencio inusual, como si la ciudad misma contuviera la respiración, consciente de que algo había cambiado. Me desperté temprano, todavía con la adrenalina de los eventos recientes corriendo por mis venas. A mis 63 años, podía sentir el peso del cansancio acumulado, pero también la satisfacción de saber que finalmente estaba un paso adelante de quienes habían intentado destruir mi vida. Mi primer pensamiento fue hacia el BMW. Había recuperado el vehículo, sí, pero todavía quedaba mucho por hacer para asegurar que nada ni nadie volviera a amenazar mi patrimonio. Mientras me preparaba para salir, revisé nuevamente todos los documentos legales que Marcos había organizado: órdenes de arresto, pruebas fotográficas, registros de comunicación y los informes de los peritos que demostraban el daño causado al automóvil. Cada hoja era un recordatorio del plan meticuloso que había seguido para protegerme. Llamé a Marcos para coordinar los próximos pasos. Emilio, dijo Marcos al contestar. Hoy debemos centrarnos en dos cosas: consolidar las pruebas para que los cargos contra Beltrán y sus colaboradores sean contundentes, y asegurar que David y Patricia no puedan seguir manipulando tus recursos financieros ni tu patrimonio. Exacto, respondí. Quiero que todo quede blindado. No hay margen de error. Perfecto. Primero, el banco. Ya has revocado la procuración de David, pero necesitamos asegurarnos de que cualquier intento de acceder a tus cuentas quede totalmente bloqueado. Luego, los seguros y cualquier otro recurso financiero. Y finalmente, el testamento, que quede claro que cualquier intento de alteración será nulo. Tomé nota mentalmente. Todo debía ser ejecutado de inmediato. A las 9 de la mañana ya estaba en la sucursal del Banco Nacional de Buenos Aires, donde conocía a la directora, la señora Gabriela Morales, desde hacía décadas. Gabriela me recibió con su habitual cortesía profesional. Señor Vázquez, dijo. Veo que desea cerrar definitivamente todas las cuentas y operaciones vinculadas a su hijo. ¿Podría explicarme los motivos para la documentación interna? Le resumí brevemente la situación: el robo del BMW, la conspiración de Patricia y David, la falsificación de documentos y la manipulación de fondos. Gabriela escuchó con atención, asintiendo cada cierto tiempo. Comprendo perfectamente, dijo. Procederemos con la cancelación de inmediato y blindaremos sus cuentas contra cualquier intento futuro. Mientras firmaba los documentos, pensé en los 15,000 pesos que David había retirado discretamente durante años de mi cuenta de ahorro. La traición era profunda, y cada centavo contaba para la recuperación de mi patrimonio.
Ahora, con las medidas tomadas, cada movimiento financiero estaría bajo mi control absoluto. La siguiente parada fue la aseguradora. Laura Pérez, agente de seguros de larga trayectoria, procesó rápidamente la cancelación de las pólizas familiares que cubrían a David y Patricia. Señor Vázquez, dijo Laura. A partir de hoy, estas coberturas no estarán disponibles para ellos. Esto incluye hospitalizaciones, tratamientos especializados y cobertura odontológica completa. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y firmeza. La decisión era dura, pero necesaria. No podía permitir que la manipulación y la traición continuaran bajo mi responsabilidad económica. El paso más delicado fue la modificación de mi testamento. El notario Joaquín Rivas me recibió en su despacho, con los documentos originales preparados para la actualización. Don Emilio, dijo el notario. Entiendo que desea realizar cambios significativos en la distribución de su patrimonio. ¿Está seguro de que quiere reducir la participación de David y redistribuir los bienes a terceros y organizaciones? Absolutamente, respondí. David ha demostrado que no valora mi confianza ni mis recursos. Su participación en el robo del BMW y la manipulación financiera lo descalifica como heredero principal. Redactamos un nuevo testamento. El 40% de mis bienes sería destinado a la Fundación Esperanza, que ayuda a personas mayores víctimas de estafas familiares. El 30% sería para mi sobrina Carla, quien siempre me había tratado con respeto y cuidado. El 25% restante quedaría reservado para mi propio cuidado médico y seguridad financiera futura. David recibiría únicamente la legítima estricta, apenas el 5% que la ley exigía. Mientras firmaba los documentos frente al notario, sentí una sensación de alivio y determinación. Estaba cerrando un capítulo que podría haberme destruido emocional y financieramente. La seguridad de mis recursos finalmente estaba garantizada. Al salir del notario, recibí una llamada urgente de Marcos. Emilio, dijo con tono serio. Tenemos novedades respecto a Patricia. La policía ha confirmado que su arresto fue definitivo y que será imputada como coautora intelectual del plan para robar tu automóvil y falsificar documentos. Además, los mensajes que se encontraron en su teléfono muestran claramente que organizó todo desde el principio. Mi respiración se detuvo por un instante. No solo había manipulado a David y Antonio, sino que había planificado todo de manera meticulosa, incluso el momento de su embarazo para intentar generar compasión y retrasar la justicia. Su frialdad era impresionante, pero también un recordatorio de que la justicia debía actuar sin indulgencia. Perfecto, respondí con voz firme. Quiero que toda esta evidencia sea presentada formalmente ante el fiscal y que se aseguren de que las pruebas sean irrefutables. Mientras colgaba, recordé la mirada de Patricia cuando intentó justificarse diciendo que todo era por el bien de la familia. Su futuro hijo no cambiaba la gravedad de los delitos cometidos. La justicia no puede ser manipulada con embarazo ni lágrimas. Ese mismo día, me trasladé a la comisaría para ampliar mi declaración y entregar todas las pruebas recopiladas, fotos, documentos, mensajes y registros de seguimiento del BMW. Cada evidencia reforzaba la narrativa. La conspiración había sido calculada, organizada y dirigida por Patricia, con David y Antonio como ejecutores. Al salir de la comisaría, me encontré con David esperando, con el rostro demacrado y la voz quebrada. «Papá», dijo. No sabía que Patricia había planeado todo desde antes. No pensé que fuera tan grave. Lo miré fijamente, sin mostrar piedad. «David», dije con voz firme. Tus acciones y tu participación en este plan demuestran que conocías las consecuencias y aún así decidiste seguirlas. No hay excusas. David bajó la cabeza, asimilando la magnitud de sus errores. Era evidente que la combinación de arrestos, pérdida de empleo y cancelación de cuentas había dejado un efecto devastador en él. Por primera vez, parecía comprender que no se trata solo de arrepentimiento, las consecuencias eran reales y tangibles. Mientras caminaba de regreso a casa, reflexioné sobre la magnitud de lo ocurrido. A mis 63 años, no solo había recuperado mi BMW y protegido mi patrimonio, sino que había puesto fin a la manipulación de quienes intentaron aprovecharse de mi confianza y generosidad.
La sensación de liberación era profunda, no más cuentas vulnerables, no más seguros mal utilizados, no más testamento que pudiera ser alterado. Cada decisión que había tomado estaba respaldada por la ley y la experiencia acumulada en más de 6 décadas de vida. Ese día terminé escribiendo un registro personal detallado de todo lo sucedido, desde el primer indicio de manipulación hasta los arrestos y la redistribución de mi patrimonio. Sabía que la documentación podría ser útil en el proceso judicial y también servir como evidencia de cómo un hombre mayor, cuando se prepara y actúa con inteligencia, puede proteger su dignidad y recursos frente a la traición. Mientras revisaba los papeles, recibí una llamada inesperada. Era la directora de la Fundación Esperanza. Señor Vázquez, dijo con voz cálida. Quiero agradecerle por su decisión de destinar parte de su patrimonio a ayudar a personas mayores. Su ejemplo enviará un mensaje claro: no se tolerarán abusos ni manipulaciones. Asentí en silencio, reconociendo que más allá de la recuperación personal, mi experiencia podía servir para proteger a otros. A veces, los actos de justicia personal se convierten en ejemplo colectivo. Al final del día, mientras me sentaba frente al BMW recuperado y lo observaba bajo la luz del atardecer, sentí que, aunque los daños físicos al vehículo eran visibles, la sensación de justicia y control era mucho más profunda. Había aprendido que, a cualquier edad, la combinación de inteligencia, paciencia y preparación puede superar incluso las traiciones más complejas. Y que nadie, ni siquiera la familia, puede subestimar a un hombre que sabe defender lo que es suyo. El jueves 23 de mayo amaneció con un sol intenso que iluminaba cada rincón de la ciudad, pero para mí la luz no traía alegría ni alivio, traía concentración. Tenía que asegurarme de que cada detalle legal estuviera blindado antes de que comenzara el proceso judicial. A mis 63 años, había aprendido que la paciencia y la preparación eran armas más poderosas que la fuerza física o la indignación momentánea. Y en este caso, esas armas serían determinantes. Comencé la jornada en el despacho de Marcos, donde revisamos por tercera vez todas las pruebas recolectadas. Emilio, dijo Marcos mientras organizaba los documentos sobre la mesa. Hoy nos centraremos en presentar un informe consolidado al fiscal y al juez. Cada evidencia de premeditación, falsificación, daño y manipulación financiera debe estar perfectamente documentada. No podemos permitir que ninguna laguna dé lugar a dudas. Perfecto, respondí, tomando un café mientras repasaba mentalmente cada mensaje, cada registro GPS, cada captura de pantalla de redes sociales y cada fotografía de daños. Quiero que todo quede impecable. Marcos asintió y comenzó a armar un dossier que resumía cronológicamente los hechos, desde la planificación inicial de Patricia, la participación de David y Antonio, hasta los arrestos, la recuperación del BMW y la documentación financiera que demostraba la manipulación de mis recursos. Cada página era un recordatorio de la magnitud de la traición que había sufrido y de la importancia de que la justicia actuara de manera contundente. Una de las primeras acciones fue coordinar con el Banco Nacional de Buenos Aires para que emitieran un certificado oficial de bloqueo de todas mis cuentas frente a David y Patricia. Esto serviría como prueba de que mis medidas financieras no habían sido reactivas ni arbitrarias, sino preventivas y legítimas, basadas en el comportamiento criminal de ambos. Gabriela Morales, la directora de la sucursal, confirmó personalmente la emisión del certificado. Señor Vázquez, dijo. Todo quedará registrado legalmente. Nadie podrá acceder a sus recursos sin su autorización directa. Luego, me trasladé al notario Joaquín Rivas para dejar constancia formal del Nuevo Testamento. El notario me explicó que, además de la redistribución de los bienes, se incluiría una cláusula que invalidaba cualquier intento futuro de manipulación o presión sobre mi patrimonio por parte de familiares que hubieran participado en delitos contra mí. Firmé cada documento con la convicción de que estaba protegiendo no solo mis bienes, sino también mi dignidad y mi derecho a decidir sobre ellos. A media mañana recibí una llamada de la Fiscalía. El fiscal Roberto Mendoza me informó que el caso se había escalado y que Patricia sería procesada como coautora intelectual de la conspiración, mientras que David y Antonio enfrentarían cargos por apropiación indebida, falsificación documental, daños dolosos y tentativa de estafa agravada. Señor Vázquez, dijo el fiscal. La evidencia es contundente.
Sus hijos y Patricia no tienen margen de defensa plausible. La justicia está actuando de manera rápida y decidida. Suspiré profundamente. Por fin, la maquinaria judicial se estaba moviendo de manera eficiente. Cada acción que había tomado, cada precaución legal y cada evidencia recopilada estaba ahora siendo utilizada para protegerme y para asegurar que nadie más pudiera ser víctima de su manipulación. Al mediodía, me llegó una noticia inesperada. Antonio había sido despedido formalmente de todas las empresas donde trabajaba como conductor ejecutivo. La consecuencia era directa, su historial criminal ahora lo excluía de cualquier empleo en el sector, y la hermana que había hipotecado su casa para pagar la fianza estaba entrando en riesgo financiero. Esto me provocó una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por las familias afectadas, pero satisfacción porque las consecuencias de sus actos eran proporcionales a la gravedad del delito. Mientras tanto, Patricia permanecía hospitalizada debido a su presión arterial elevada, relacionada con el estrés del proceso judicial. Su estado delicado fue confirmado por el doctor Ignacio Ramírez, quien indicó que cualquier visita debía ser estrictamente controlada para evitar complicaciones en su embarazo. Esto no cambiaba mi percepción, los delitos que había cometido eran demasiado graves como para ser ignorados. Su salud y embarazo no podían justificar la conspiración, la manipulación y el robo. A primera hora de la tarde, David se presentó en mi casa. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblorosas y sus palabras llenas de desesperación. «Papá, por favor», dijo con voz quebrada. «No sabes lo que está pasando. Patricia, todo esto se está volviendo insostenible. Necesitamos tu ayuda». Lo miré con firmeza. «David, no hay ayuda que pueda revertir lo que ya hicieron», respondí. «Cada acción que tomaste junto a Patricia y Antonio fue deliberada y consciente. Intentar manipularme, robar mi BMW, falsificar documentos y celebrar el daño causado es algo que no se soluciona con súplicas». David bajó la cabeza, consciente de que sus intentos de justificar la conspiración eran inútiles. A sus 36 años, estaba enfrentando por primera vez la responsabilidad total de sus actos, con la pérdida de empleo, cancelación de cuentas y la posibilidad real de pena de prisión. Esa tarde me reuní nuevamente con Marcos para revisar la estrategia legal definitiva. «Emilio», dijo Marcos. «Mañana comenzará la presentación de pruebas ante el juez. Todo el material que recopilamos será utilizado para solicitar las máximas penas posibles. Patricia como coautora intelectual, David como ejecutor principal y Antonio por todos los agravantes que ya conocemos». «Quiero que quede claro», respondí. «No busco venganza, busco justicia. Que la ley actúe con todo su peso». Mientras revisábamos los documentos, sonó mi teléfono. Era Rosa, la hermana de Antonio. Su voz estaba llena de angustia. «Señor Vázquez», dijo entre sollozos. «Mi hermano está arruinado, sin trabajo, y su familia también. No sé qué vamos a hacer». Lo escuché con paciencia, aunque sin cambiar mi postura. «Rosa, entiendo su preocupación», respondí. «Pero las consecuencias de los actos criminales son inevitables. Antonio y Patricia eligieron conspirar contra mí, y David participó activamente. Ahora deben enfrentar lo que corresponde legalmente». Mientras colgaba, reflexioné sobre lo delicado de la situación. La justicia debía ser imparcial, pero las familias de los culpables también sufrían. A mis 63 años, había aprendido que las decisiones correctas no siempre eran fáciles ni populares. Sin embargo, la prioridad debía ser proteger mi patrimonio, mi dignidad y asegurar que la ley se cumpliera. Antes de finalizar el día, recibí una llamada de la Fundación Esperanza. Querían coordinar la recepción de los fondos donados y organizar programas de apoyo para personas mayores víctimas de estafas familiares. Su entusiasmo y gratitud me dieron una sensación de propósito renovado. Había transformado mi experiencia personal en una oportunidad de ayudar a otros, asegurando que mi historia sirviera como ejemplo y advertencia para quienes intentan manipular y robar a personas vulnerables. Al caer la noche, mientras observaba mi BMW bajo la luz de la cochera, sentí una mezcla de satisfacción y alivio. Había recuperado no solo un vehículo, sino también mi control, mi dignidad y mi independencia financiera. La justicia comenzaba a actuar con firmeza,
Y cada medida tomada reforzaba la idea de que, incluso a mis 63 años, la inteligencia, la paciencia y la preparación podían superar cualquier traición. Ese día concluyó con una sensación de cierre parcial. La batalla judicial estaba por iniciar, pero el terreno ya estaba completamente a mi favor. Había consolidado evidencia, protegido mi patrimonio y establecido un precedente para que los responsables enfrentaran consecuencias reales. La historia del BMW, la traición familiar y la justicia en acción estaba lejos de terminar, pero el equilibrio finalmente comenzaba a inclinarse hacia quienes actúan correctamente. El viernes 24 de mayo amaneció con un aire de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Hoy comenzaría la primera audiencia formal del caso ante el juez. A mis 63 años, nunca imaginé que tendría que enfrentar un proceso judicial tan complejo contra miembros de mi propia familia, pero la gravedad de los delitos cometidos por David, Antonio y Patricia no dejaba espacio para indulgencias. Cada minuto que pasaba me recordaba que la justicia debía ser implacable y que no podía permitirme errores ni distracciones. Llegué al Palacio de Justicia temprano, acompañado de Marcos y mi asistente legal, Clara. Mientras caminábamos por los pasillos llenos de expedientes y murmullos de abogados, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. La sala de audiencias estaba preparada, con los acusados ya presentes, visibles desde el estrado. Patricia lucía pálida y visiblemente afectada por la presión, mientras David y Antonio mostraban signos de agotamiento y ansiedad. El juez, una mujer de porte firme llamada doctora Valentina Herrera, comenzó la audiencia revisando la lista de cargos. Señor Vázquez, dijo. Entendemos que este caso involucra delitos intrafamiliares complejos, incluyendo apropiación indebida, falsificación documental y tentativa de estafa. Procederemos con la presentación de pruebas. Marcos se levantó con seguridad, desplegando los documentos, las capturas de pantalla, los registros bancarios y los informes del perito judicial. Cada prueba estaba organizada cronológicamente para mostrar la planificación, ejecución y consecuencias del delito. La Fiscalía presentó además los mensajes interceptados de WhatsApp y la evidencia de GPS que confirmaba los desplazamientos de Antonio para concretar la venta ilegal del BMW. Mientras escuchaba las acusaciones, pude ver cómo los rostros de David y Antonio se tornaban cada vez más tensos. Patricia, por su parte, mantenía un silencio rígido, con los labios apretados y las manos entrelazadas. Era evidente que comprendía que cada acción que había orquestado estaba documentada y lista para ser usada en su contra. El fiscal comenzó a detallar los cargos. Su señoría, la evidencia demuestra premeditación y manipulación psicológica por parte de Patricia, quien coordinó el plan de apropiación del vehículo y la utilización de la información financiera del padre de David para beneficio propio. David y Antonio participaron activamente en la ejecución de estos actos. Adicionalmente, se presentarán pruebas de daños dolosos al vehículo y falsificación de documentos para intentar venderlo en el mercado negro. El juez asintió, tomando nota de cada detalle. Proceda con la declaración de la víctima, indicó. Me levanté con calma y avancé al estrado, manteniendo la compostura. Respiré profundamente antes de comenzar. Soy Emilio Vázquez, tengo 63 años, y durante toda mi vida trabajé honradamente para asegurar un futuro digno para mi familia. Durante años confié en mis hijos y en Patricia, creyendo que compartían mis valores. Sin embargo, en los últimos meses descubrí que habían conspirado en mi contra, apropiándose de mi automóvil, falsificando documentos y manipulando mis recursos económicos para beneficio propio. Relaté cada detalle, desde la planificación inicial de Patricia, la participación de David y Antonio, hasta el descubrimiento de los daños en mi BMW y la evidencia financiera que demostraba la sustracción de fondos. Cada palabra estaba medida, con la intención de mostrar la magnitud de la traición y la gravedad de los delitos. El juez escuchaba atentamente, haciendo anotaciones mientras Marcos me pasaba los documentos que corroboraban cada declaración. Los abogados defensores intentaron interrumpir en varias ocasiones, argumentando que algunos actos podrían considerarse malentendidos familiares o errores de juicio, pero el juez mantuvo la calma y solicitó que toda argumentación se ajustara a la evidencia concreta presentada. Cuando finalicé mi exposición, la Fiscalía presentó la declaración del perito judicial, Andrés Soria,
quien detalló los daños al BMW y los costos de reparación. Explicó cómo las colillas, los rayones, los recorridos innecesarios y los intentos de falsificación documentales confirmaban la intención de cometer fraude y vender el vehículo. Señor Vázquez, dijo el juez tras escuchar las declaraciones. ¿Desea agregar algo antes de cerrar su intervención? Asentí con firmeza. Sí, su señoría. No busco venganza. Busco justicia. Quiero que quede claro que estos actos no solo dañaron mi patrimonio, sino que intentaron humillarme y manipularme psicológicamente. Quiero que la sociedad entienda que los delitos intrafamiliares contra personas mayores tienen consecuencias graves. La audiencia se extendió durante varias horas, con la presentación de evidencia documental, testimonios de vecinos que presenciaron la manipulación de Patricia y declaraciones de expertos bancarios sobre la manipulación de cuentas. Cada prueba consolidaba el patrón de comportamiento criminal y mostraba la intencionalidad detrás de los actos. Durante el receso, Marcos me susurró: Emilio, todo está saliendo como planeamos. La evidencia es irrefutable. Mantén la calma, ya casi hemos logrado que se haga justicia. Regresé a la sala con el mismo aire de serenidad. David y Antonio apenas levantaban la mirada, mientras Patricia parecía atrapada en un mundo de negación y miedo. Cuando el juez retomó la sesión, se procedió a escuchar los alegatos finales de la defensa. Intentaron argumentar que Patricia actuó bajo presión de circunstancias económicas, que David no comprendía la magnitud de sus actos y que Antonio solo seguía instrucciones. El fiscal replicó de inmediato, enfatizando que cada uno había participado voluntariamente y que la evidencia demostraba claramente la premeditación y la manipulación psicológica ejercida por Patricia. Los mensajes de WhatsApp interceptados, los registros GPS, las transacciones financieras y los daños al vehículo formaban un cuadro inequívoco de un plan calculado con fines de lucro y beneficio personal. Finalmente, el juez dio la palabra a cada acusado para expresar sus palabras finales. David intentó disculparse, pero sus argumentos se vieron debilitados por las pruebas irrefutables. Antonio mantuvo un silencio avergonzado. Patricia, con voz temblorosa, trató de justificarse alegando estrés y preocupación por su embarazo, pero el juez lo tomó en cuenta únicamente como un factor atenuante, sin eximirla de responsabilidad. Al concluir la audiencia, la doctora Valentina Herrera anunció que deliberaría sobre las penas, dejando claro que la gravedad del delito y la premeditación aumentarían significativamente los posibles castigos. Salimos de la sala con una sensación de avance. Aunque la justicia aún no había emitido la sentencia, la evidencia y los testimonios habían dejado claro que los acusados enfrentarían consecuencias severas. De regreso a mi casa, sentí un alivio parcial. Había sido un día intenso, lleno de emociones y confrontaciones familiares. Sin embargo, la convicción de que la justicia estaba actuando me proporcionó una sensación de satisfacción y seguridad. Sabía que, aunque el camino judicial aún no había terminado, los fundamentos estaban firmes y las probabilidades de que se hiciera justicia eran altas. Esa noche, mientras revisaba los documentos legales y organizaba la evidencia para la siguiente audiencia, recibí un mensaje de la Fundación Esperanza. Querían coordinar una charla educativa para adultos mayores sobre cómo protegerse de fraudes familiares. Sentí una satisfacción profunda. Lo que había vivido podía servir para prevenir que otros pasaran por lo mismo. Reflexioné sobre los meses pasados. A mis 63 años, había enfrentado la traición de quienes más confiaba, recuperado mi patrimonio, asegurado mi independencia financiera y había demostrado que la paciencia, la inteligencia y la preparación legal podían superar cualquier traición. El juicio era solo un paso más, pero uno decisivo. Cada acción, cada prueba y cada decisión tomada hasta ahora estaba guiando el curso de la justicia hacia un resultado inevitable, la responsabilidad de los culpables y la protección de los inocentes. Mientras me acostaba esa noche, mirando el BMW reluciendo bajo la luz de la cochera, comprendí que había alcanzado algo más que la recuperación de un vehículo. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía y la certeza de que incluso a mis 63 años podía enfrentar y superar las pruebas más difíciles. La justicia estaba cerca, y con ella, la confirmación de que las traiciones familiares no quedaban impunes. El lunes 27 de mayo amaneció con una calma extraña,
casi solemne. El juicio que decidiría el destino de David, Antonio y Patricia iba a culminar en cuestión de horas. A mis 63 años, sentía la mezcla habitual de nervios y determinación que me había acompañado durante todo este proceso, pero también una sensación de alivio. Había demostrado con hechos, documentos y pruebas la magnitud de la traición que había sufrido. Sabía que la justicia estaba a punto de actuar. Llegué temprano al Palacio de Justicia en Santiago de Chile, acompañado de Marcos y Clara. La sala estaba más grande que la de la primera audiencia, llena de abogados, reporteros y curiosos. El caso del BMW robado por la nuera criminal había captado la atención mediática y se hablaba de él en radios y periódicos locales. Aunque me molestaba la exposición pública, también entendía que esta atención podía servir como ejemplo para proteger a otros adultos mayores de fraudes intrafamiliares. El juez, la doctora Valentina Herrera, inició la sesión con un tono firme. Procederemos hoy a escuchar los alegatos finales y a dictar sentencia. La evidencia ha sido revisada exhaustivamente, y todas las partes han tenido oportunidad de presentar sus pruebas y argumentos. El fiscal tomó la palabra primero, resumiendo la cadena de hechos, la premeditación de Patricia, la participación activa de David y Antonio y los daños financieros y materiales ocasionados. Cada punto estaba respaldado con documentos bancarios, informes de peritos, mensajes de WhatsApp, registros GPS y testigos. Su señoría, dijo. Este caso no es simplemente un conflicto familiar, es un delito planificado con intención de lucro, con manipulación psicológica, apropiación indebida, falsificación de documentos y tentativa de estafa a gran escala. La gravedad de los hechos requiere una sanción ejemplar. Luego fue el turno de los abogados defensores. Intentaron minimizar la responsabilidad de Patricia alegando estrés, embarazo y presión familiar, señalaron que David actuó bajo influencia de su esposa y que Antonio simplemente siguió instrucciones. Intentaron apelar a la compasión y a la falta de antecedentes penales relevantes en algunos casos, pero la acumulación de pruebas documentales hizo que sus argumentos sonaran débiles y poco convincentes. Cuando llegó el momento de la palabra de los acusados, David fue el primero. Su voz temblaba mientras intentaba disculparse, señalando que había actuado por presión y confiando en las promesas de Patricia. Antonio apenas levantó la vista, asumiendo silenciosamente su responsabilidad. Patricia, con ojos llorosos, alegó que su intención nunca había sido causar daño, que solo buscaba asegurar el bienestar de su familia. La doctora Herrera escuchó sin interrumpir, tomando nota de cada palabra, consciente de que la evidencia ya hablaba por sí misma. Tras las intervenciones, el juez pidió un breve receso para deliberar sobre la sentencia. Yo regresé a mi vehículo con Marcos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Desde la planificación del robo hasta la recuperación del BMW, los daños provocados y la manipulación psicológica de mis hijos y de Patricia, cada evento había sido cuidadosamente documentado. Sentía una mezcla de tristeza por la traición familiar y de satisfacción por haber enfrentado la situación con inteligencia y calma. Al regresar a la sala, la doctora Herrera inició la lectura de la sentencia con un tono firme y claro. Tras la revisión exhaustiva de la evidencia, los testimonios y las pruebas presentadas, este tribunal determina que los acusados actuaron con premeditación y con intención de lucro personal, causando daño material, financiero y emocional a la víctima. Primero se dirigió a Patricia. Señora Patricia Gómez, se le condena a 5 años de prisión por asociación ilícita, apropiación indebida agravada, falsificación de documentos y tentativa de estafa. El embarazo ha sido considerado como factor atenuante, por lo que podrá cumplir parte de su condena en régimen especial con supervisión médica. Luego a David, señor David Vázquez, se le condena a 4 años de prisión por coautoría en los delitos de apropiación indebida agravada, participación en organización criminal y daños dolosos. Se le notifican además sanciones económicas y la obligación de resarcir a la víctima por los daños ocasionados. Finalmente, a Antonio, señor Antonio Jiménez, se le condena a 3 años de prisión por receptación de vehículo robado, falsificación documental y tentativa de estafa. La evidencia demuestra participación activa y voluntaria en el delito. El juez concluyó:
El tribunal enfatiza que los vínculos familiares no eximen a los acusados de responsabilidad penal. La protección de las personas mayores y vulnerables es prioridad en nuestra legislación, y esta sentencia busca establecer un precedente claro. Mientras escuchaba la lectura, sentí un alivio profundo mezclado con una tristeza inevitable. La justicia había actuado correctamente, pero el precio emocional de descubrir la traición de mis hijos y de Patricia había sido alto. Sabía que las relaciones familiares quedarían irreversiblemente dañadas, pero la seguridad de mi patrimonio y la reparación de los daños sufridos eran más importantes que cualquier sentimiento de culpa o remordimiento hacia ellos. Después de la audiencia, me reuní con Marcos en su oficina para revisar los pasos legales siguientes. Emilio, dijo, ahora que la sentencia ha sido dictada, podemos asegurarnos de que se cumplan todas las medidas de resarcimiento y de que los responsables cumplan sus penas. También podemos coordinar con las entidades financieras para garantizar que tu patrimonio esté protegido permanentemente de cualquier intento futuro. Le agradecí la orientación y la paciencia que había tenido durante todo el proceso. A mis 63 años, comprendí que la preparación, la evidencia y la constancia legal eran armas mucho más poderosas que la fuerza física o las amenazas. Al regresar a casa, decidí tomarme un momento para reflexionar. Observé mi BMW, ahora completamente restaurado, y sentí que había recuperado mucho más que un vehículo. Había recuperado mi dignidad, la certeza de que la justicia puede actuar incluso contra familiares traicioneros y la tranquilidad de que mis recursos y patrimonio estaban protegidos. Esa noche recibí una llamada de la Fundación Esperanza, agradeciéndome por permitir que mi caso sirviera como ejemplo de prevención de fraudes intrafamiliares. Me ofrecieron participar en charlas educativas y seminarios para adultos mayores, ayudando a otros a protegerse y a identificar señales de manipulación y abuso financiero. Acepté con gusto, sabiendo que mi experiencia podría salvar a otros de situaciones similares. Durante los días siguientes, recibí reportes sobre el cumplimiento de las penas. Patricia fue trasladada a un régimen especial con atención médica, David ingresó a prisión cumpliendo la sentencia completa y Antonio fue reubicado en un centro penitenciario con programas de rehabilitación. Además, las medidas de resarcimiento financiero comenzaron a ejecutarse, asegurando que se repararan los daños materiales y económicos que habían causado. Al mirar hacia atrás, comprendí que la experiencia me había cambiado profundamente. A mis 63 años, aprendí que la confianza ciega puede ser peligrosa, que la inteligencia y la preparación legal son esenciales y que la justicia puede prevalecer incluso en los escenarios más dolorosos y complejos. El BMW relucía bajo la luz del garaje, símbolo de la victoria, pero más importante aún, símbolo de la justicia recuperada y de la dignidad restaurada. Sabía que la vida continuaría, que los lazos familiares habían quedado irremediablemente dañados, pero también que había logrado proteger mi legado y establecer un precedente claro para futuras generaciones. Finalmente, mientras cerraba la puerta de mi garaje, sentí una profunda sensación de paz. Los meses de traición, manipulación y angustia habían culminado en justicia, y a mis 63 años, comprendí que la paciencia, la inteligencia y la determinación podían superar incluso la traición más profunda y la codicia más calculadora. Mi historia, dolorosa pero justa, quedaría como ejemplo de que los mayores pueden protegerse, defenderse y prevalecer.